Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar, bueno, es una sesión dedicada básicamente al derecho tributario. Vamos a tratar novedades fundamentales que se están introduciendo en la Ley General Tributaria, también pinceladitas sobre materia de criptomonedas y, sin duda, también todo lo que tenga que ver con el ámbito de regulación y novedades respecto a nuestro sistema tributario. Vamos a tratarlo en el día de hoy. Para ello, hemos invitado a Lefebvre, pues hemos considerado que ha sido un colaborador esencial en el Congreso de la Abogacía Joven y por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid queremos agradecer que hoy estéis tanto Antonio como Jesús hoy con nosotros. Antonio Hurtado es director de formación de Lefebvre. Gracias, Buenas Antonio, tardes. por estar hoy con nosotros. Jesús Rodríguez, que va a ser el ponente de esta tarde, es socio director de práctica tributaria en IDEO Legal y también profesor con muchísima experiencia en derecho tributario. Vamos a dar las principales claves respecto a las novedades introducidas en la Ley General Tributaria, valor de referencia, la prohibición de software de doble uso y la obligación de información que tenemos ahora sobre las transacciones a través de las criptomonedas. Por nuestra parte, deciros a todos los asistentes, tenéis a vuestra disposición una pestaña, un pequeño cuadrito para poder hacernos llegar las preguntas que consideréis y tenéis en la pestaña de documentos información muy relevante, entre ellas la presentación que había preparado Jesús con nosotros. Os recomendamos que acudáis a la pestaña de documentos, os la descarguéis para poder ir siguiendo lo que nos vaya comentando Jesús. También tenéis, por supuesto, información respecto al Congreso Fiscal, información respecto del Lefebvre y también información respecto de AJA Madrid. Te cedo la palabra, Antonio, para que puedas presentar de forma más apropiada a nuestro ponente y, sin duda, que nos puedas comentar un poquito qué estáis haciendo desde el Lefebvre. Muchas gracias. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Prácticamente has hecho la presentación de Jesús, pero vamos en primer lugar a agradecer a la AJA o a la AJA, que para nosotros es muy importante todos los futuros profesionales que, bueno, pues que contéis con Lefebvre, porque en el ámbito donde ahora mismo aterrizamos esta sesión, que es el tributario, Lefebvre es hegemónico, es la referencia. Cualquier duda que tengáis, bueno, Lefebvre nace en España en el año 90, es una empresa francesa y nace en España con una idea que se llama Memento, que habréis visto por ahí. Si no lo habéis visto y tenéis dudas a nivel fiscal, os recomiendo que lo cojáis, porque son criterios que os felicito por el programa. Creo que veníamos de resolver, de reconstruir familias de post-divorcio, ¿verdad? Que era la sesión anterior. Bueno, pues ahora nos vamos a meter en la parte tributaria. Os felicito por el congreso porque es complicado. Yo me dedico a la formación, soy el director de formación y sé lo complicado que es organizar todos los eventos y que todos los eventos tengan ese enfoque práctico. Bueno, decía, Lefebvre pone a vuestra disposición, lo tenéis en la documentación compartida, ese programa del Congreso Fiscal, que es un momento donde todas las personas que tienen contacto con el ámbito fiscal se reúnen para discutir sobre temas importantes. Aunque hoy aquí vamos a ver la ley de medidas de prevención, muchas gracias por compartirlo, la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que seguramente Jesús abordará muchos aspectos de los que ya ha mencionado Alberto. En el Congreso tendremos una visión como más global, ¿vale? Yo creo que la parte más llamativa es el informe del Comité de Expertos. Veremos también qué ha pasado con esa sentencia que creo que era el 27 de enero del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, es decir, qué ha pasado con el modelo 720, esa declaración de bienes en extranjero. Vamos a ver cómo está la jurisprudencia suprema, en fin, un montón de cosas, un evento único que, como consideramos que un joven abogado tiene problemas, pues ahí vamos a aplicar un descuento especial de ese 50% en los dos formatos, bien presencial o bien en formato online. Si os interesa la fiscalidad y siendo Lefebvre una referencia, y como veis ahí, bueno, va con un regalo que es el libro de novedades tributarias, este congreso no hay que perderse, ¿vale? En cualquier caso, ya sí que paso un poco, dejo esa visión global de la fiscalidad, ese momento único que es el congreso, esos 2 días, y sí que voy a pasar a la sesión. Jesús Rodríguez
es un ponente de la casa, es un grandísimo profesional que tiene esa doble visión de administración y profesional. Porque Jesús Rodríguez, y eso sí que lo voy a decir, creo que eso no lo ha dicho Alberto, Jesús Rodríguez estuvo como letrado dentro de lo que es el gabinete técnico del Tribunal Supremo. Y precisamente abordó todo lo que tiene que ver con IVA y sociedades, ¿verdad? Participaste en toda la parte de, digamos, las resoluciones relativas a impuestos de sociedades y a IVA. Es decir, dos de los grandes impuestos, uno de sociedades y otro, o sea, uno de lo que es la sociedad como tal y otro del IVA, que tiene que, ahora sabéis que ha evolucionado mucho con el tema del suministro inmediato de información. Bueno, en cualquier caso, los antecedentes de Jesús están también en la universidad, porque si mal no recuerdo estuviste por Córdoba, ¿verdad? En Vigo, de donde yo creo que ahí tira mucho la tierra, que sabes que te tengo una envidia muy sana, y actualmente es el director de práctica tributaria de Ideo Legal. Curiosamente, la organización del Congreso está también otro socio que es Javier Martín, que es de Ideo Legal. Ideo Legal es una grandísima compañía que os puede asesorar si lo deseáis. No voy a hacer ningún spoiler, pero que desde luego es una referencia en el mercado, ¿vale? Decir también que Jesús tiene experiencia, estuvo, si mal no recuerdo, en el IEF, ¿verdad? Acabaste como director de estudios, luego vais a disfrutar de un gran docente con esa doble visión. Y yo, sin más, sí quiero decir que actualmente presides, ¿verdad? Desde julio del año 2021, el Consejo para la Defensa del Contribuyente, que depende del Ministerio de Hacienda Pública, de Hacienda y Función Pública. Es decir, tenemos aquí a nuestro defensor como contribuyente. Así que hacerle preguntas, porque precisamente Jesús es muy accesible. Sin más, sí que dejo esa sesión con esa visión general, ¿verdad?, sobre la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y agradecer de nuevo que el AJA haya tenido en cuenta a que el EFEBE hoy pueda hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues creo que ya me toca a mí empezar. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la agrupación de jóvenes abogados de Madrid por invitarnos a participar. Creo que muchas gracias de entrada por introducir una ponencia de carácter fiscal en un congreso de la abogacía joven, porque no siempre sucede que desde el mundo colegial de los abogados nos preocupemos demasiado por el derecho fiscal, y creo que es relevante no solamente para los que nos dedicamos al derecho tributario, que tenemos esa tara, digamos, sino también para la práctica totalidad de los profesionales del mundo jurídico. Antonio, sin duda, ha hecho una presentación algo exagerada, motivada por la amistad que nos une. Y humildemente, dentro de mis posibilidades, quería aprovechar esta sesión para daros una visión general de las principales novedades que ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que fue aprobada en julio del año 2021 y que está todavía incluso en fase de implantación. Y creo que es importante dar esta visión completa de la ley, porque aunque está haciendo mucho ruido el libro blanco sobre la reforma fiscal, lo cierto es que durante esta legislatura ya se han ido introduciendo muchísimas medidas de carácter fiscal que, si las uniéramos todas, pues constituirían una especie de mini reforma fiscal que se ha llevado a cabo a través de las diferentes leyes de presupuestos y señaladamente a través de esta ley, de la Ley 11/2021, que más que una ley de prevención del fraude fiscal es una ley ómnibus en materia fiscal, porque no solamente reforma la Ley General Tributaria, que sería lo propio de una ley de prevención del fraude, sino que también toca las leyes de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la ley del impuesto sobre sociedades y la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como veis, afecta a un nutrido elenco de disposiciones que son relevantes en materia tributaria. A la hora de hacer esta exposición voy a comenzar por las reformas que se han introducido en la Ley General Tributaria. A continuación me referiré al valor de referencia, que es el otro hito más relevante que contiene esta ley, que constituye una
revolución completa en la base imponible de los impuestos patrimoniales, de sucesiones y de transmisiones patrimoniales onerosas, para terminar con unas pequeñas pinceladas de lo que se ha hecho en sociedades y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dejando al final un tiempo razonable para que formuléis preguntas. Comenzando con la primera parte de la sesión de esta tarde, las principales novedades en la Ley General Tributaria. Pues en primer lugar se han modificado los recargos por declaración extemporánea. Supongo que todos sabéis lo que es. Se trata de aquellos casos en los que antes de que la Administración actúe frente a un contribuyente que ha presentado una autoliquidación de manera incorrecta y esa actuación daría lugar a la liquidación del tributo y, en su caso, a la imposición de sanciones, cabe la posibilidad de que el contribuyente, de manera espontánea, antes de que la Administración lo cite, regularice su situación presentando una declaración complementaria. Bajo este escenario, las sanciones se suprimen y se eliminan por la aplicación automática de unos recargos. Hasta el momento presente, ¿cuáles eran esos recargos? Pues dependía del plazo transcurrido entre el momento en el que tuviste que presentar la autoliquidación y el momento en el que presentas esa complementaria. Y los recargos iban del 5, 10, 15 o 20%, según que el retraso fuese hasta 3 meses, entre 3 y 6, entre 6 y 12 o más de 12 meses. 5, 10, 15, 20 y en los 3 primeros casos se perdonaban los intereses de demora y cuando ya había transcurrido más de un año, con el recargo del 20% se exigían también intereses de demora. Pues bien, aquí se ha producido un cambio significativo dirigido a facilitar estas regularizaciones voluntarias por parte de los contribuyentes y consiste en hacer más proporcional este régimen de recargos. De manera que en la actualidad se establecen 2 regímenes también según que el retraso sea de menos de 12 meses o de más de hasta 12 meses o de más de 12 meses. Si es de menos de 12 meses, el recargo es de un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso y sin intereses de demora. De esta manera, si un señor se retrasa 6 meses en presentar una autoliquidación o en presentar esa complementaria que corrige la primera, tendría simplemente un recargo del 7%, un 1 más, más un punto adicional por cada mes completo. Mientras que eso sería en 6 meses y pico, ahí bajo el régimen anterior tendría un recargo que sería ya del 15%, como veis, una reforma significativa. ¿Y qué sucede cuando el retraso es de más de un año? En este caso, en este supuesto, se aplica una modalidad fija del 15%, que antes era del 20%, y sí se exigen los intereses de demora. Por lo tanto, tenemos un régimen mucho más proporcional, hasta 12 meses, 1% más 1 adicional por cada mes de retraso y sin intereses, y a partir de del año, 15% más intereses de demora. Además, se ha introducido una norma que excluye la aplicación de los recargos para aquellos supuestos en los que la actuación del contribuyente regularizando su situación procede de una actuación comprobadora previa por parte de la Administración. Es decir, yo tengo una determinada contingencia fiscal en 4 ejercicios, suponer, me regularizan el primero de ellos, me doy cuenta de que van a continuar y antes de que actúen arreglo yo los siguientes ejercicios. Porque tengo el mismo problema que me han detectado y me han descubierto en una inspección, lo tengo no solamente en ese año, sino en los siguientes. En esos supuestos se prevé la no aplicación de los recargos siempre que se cumplan determinados requisitos. Que procedas tú a regularizar en un plazo de 6 meses desde que te hayan notificado la liquidación, esa que salta a la espita, que da lugar a que te des cuenta de que tenías un tratamiento incorrecto en tus declaraciones, que procedas con la presentación de esas declaraciones de los siguientes años a pagar, que no recurras y que en ese primer procedimiento de comprobación no se te hayan impuesto sanciones. Esto por lo que se refiere a los recargos, que es la primera materia objeto de reforma por parte de
esta norma en la Ley General Tributaria. La segunda institución que ha sido objeto de modificación es la de los intereses de demora y en este caso de manera no tan favorable, o más bien dicho, bastante menos favorable para los intereses de los contribuyentes. Porque se prevé, en primer lugar, que cuando está pensado para los supuestos en los que se te han practicado una liquidación, has interpuesto recursos y has ganado y habías pagado la deuda. En esos casos te tienen que devolver las cantidades que ingresaste con intereses de demora. Pues bien, el matiz que se ha introducido en la Ley General Tributaria es que de ese cómputo de intereses se van a excluir aquellos supuestos del procedimiento inspector que se desarrolló en el que se hayan producido dilaciones que no sean imputables por la Administración, que hayan venido motivadas por retrasos del contribuyente en aportar documentación, porque hayas pedido un aplazamiento en la cita, en definitiva todos los supuestos que prevé la Ley General Tributaria como dilaciones no imputables. Esas se excluyen de la cuantificación de los intereses de demora a favor del contribuyente. En tercer lugar, se ha introducido una obligación muy relevante que está siendo ahora mismo objeto de desarrollo reglamentario. De hecho, está en trámite de información pública en la página web del Ministerio de Hacienda, que es la relativa a los programas y sistemas informáticos. Esto en principio pasó un poco desapercibido, pero se está revelando como una de las medidas estrella de lucha contra el fraude en esta ley. Y consiste en que se obliga a que todos los programas contables de facturación y de gestión se ajusten a determinados requisitos que garanticen la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los datos. En definitiva, lo que se está prohibiendo es la utilización de los software de doble uso que te permiten llevar dos contabilidades diversas o expedir una factura y luego anularla sin que quede rastro. Y es una obligación que afecta tanto a los fabricantes de los programas como a los comercializadores y también a los usuarios, a los sujetos pasivos de los impuestos. Por lo tanto, a partir de que entre en vigor ese desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido, estará prohibida la utilización de estos software de doble uso. Y el artículo introducido, que es el 29, el 29.2J de la Ley General Tributaria, prevé además la posibilidad de que se obligue a que esos programas de contabilidad, de gestión o de facturación estén certificados para que quede claro y esté garantizado que se cumplen todos esos requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. En el desarrollo reglamentario que está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda, es el propio fabricante del producto el que tiene que expedir una declaración responsable diciendo que ese programa que te ha vendido impide, no es un software de doble uso, impide la extrapolación, el borrado o la alteración de los registros. Claro, esta obligación viene aparejada con un régimen sancionador y un régimen sancionador que es bastante severo. En primer lugar, se prevé una infracción específica para los fabricantes, productores y comercializadores de los productos, con tres tipos infractores. En primer lugar, el primer tipo de infractor consiste en que los programas que venden permitan llevar contabilidades distintas, no reflejar total o parcialmente la anotación de transacciones efectivamente realizadas, registrar unas transacciones distintas a las realmente realizadas o alterar transacciones que ya habían sido registradas con anterioridad. Ese sería el primer tipo de infractor. El segundo tipo de infractor es que vendan productos que no se acomoden a ese reglamento que os digo que está en trámite de información pública. Y el tercer tipo de infractor consiste en vender programas sin esa certificación que os he dicho que va a consistir en la propia declaración responsable de su fabricante. Pues bien, quitando esta de la falta de certificación,
Las sanciones que se prevén para los fabricantes de programas que cumplan cualquiera de los dos primeros tipos infractores a los que me acabo de referir es una multa pecuniaria fija de 150.000 euros por cada año en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema informático. Por sistema informático y año, 150.000. Y si la infracción que se ha cometido es la de vender programas que no estén certificados, pues serán de 1.000 euros por cada programa concreto que hayamos vendido sin ese certificado. De tal manera que si es una empresa de tamaño importante que esté vendiendo mucho, pues también la sanción es durísima. Y también se contempla una segunda infracción para los meros tenedores del programa, que está pensada básicamente para los usuarios, que consiste en tener un programa que no se ajuste a estos requisitos que acabo de decir del artículo 29.2J de la Ley General Tributaria. En este caso, la sanción que se impone si te cazan, además de la que se te imponga como consecuencia del tributo que hayas dejado de ingresar, se te impondrá una multa adicional de 50.000 euros por cada ejercicio en el que hayas tenido un programa que no cumpla esos requisitos del artículo 29.2J. Por lo tanto, las inspecciones, que suelen ser de 4 años, pues multiplicas por 4 50.000 simplemente por la tenencia del programa con independencia de lo que proceda, en caso de que se te descubran cuotas omitidas. Un régimen durísimo. En ese desarrollo reglamentario al que me he referido tantas veces, se vislumbra además el futuro. Se prevé la posibilidad que en algún momento se va a convertir en obligatoria, de que, bueno, ya sabéis que para las grandes empresas existe el suministro inmediato de información, porque el que las facturas se suben a una plataforma y a las que tiene acceso prácticamente inmediato y directo a la agencia tributaria. Bueno, pues se prevé una extensión de ese sistema absolutamente para todos los contribuyentes que realizamos actividades económicas, empresariales, profesionales, artísticas, las que sean, cualquier actividad económica. Actualmente en ese proyecto de reglamento se contempla única y exclusivamente como voluntario, pero la idea es que ese sistema pase a ser definitivo. E incluso se adopta alguna idea que ya existe en algún otro ordenamiento, como es en el caso portugués, que es la posibilidad de que nuestro cliente nos delate, entre comillas, subiendo él a la plataforma la factura que nosotros le hemos expedido. En fin, esto es prácticamente el futuro, que es estar online con la agencia tributaria, lo que va a permitir suprimir, además, que está también contemplado que esto pase de aquí a un breve periodo de tiempo, el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Más novedades que ha introducido la Ley General Tributaria. Pues, en tercer lugar, o en cuarto, ya no sé por cuál llego, es una obligación, varias obligaciones de información sobre monedas virtuales. En primer lugar, se introduce una obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que tú seas titular o que de algún modo ostente su poder de disposición, que sean custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, o para mantenerlas, almacenarlas y transferirlas. Pero esta obligación recae sobre el propio contribuyente que es titular de una moneda, de monedas virtuales, cuya empresa que gestiona las claves criptográficas está situada fuera de España. Esto es un añadido a ese modelo 720 al que se refería antes Antonio. Como sabéis, el modelo 720 es un modelo de declaración de los bienes y derechos situados en el extranjero, que preveía, cuando se configuró, cuando se introdujo en nuestro ordenamiento, que fue de manera paralela a la amnistía fiscal que luego fue declarada inconstitucional, preveía un régimen por incumplimiento de la obligación de declarar bienes en el extranjero de extraordinario rigor, porque en primer lugar se establecía una presunción sin posibilidad de prueba en contra de que esos bienes y derechos que no habías incluido en la declaración
y que estaban ubicados en el extranjero constituían una ganancia patrimonial no justificada, es decir, renta que te podía liquidar la agencia tributaria. Y además no se te permitía la prueba de que habías sido titular de esos bienes desde un periodo previo a la prescripción, con lo cual se había convertido esta ganancia patrimonial no justificada en imprescriptible. Y en segundo lugar, se preveían unas sanciones desproporcionadas del 150%. Todo esto ha sido anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eso, lo que ha sido anulado han sido las consecuencias jurídicas anudadas al incumplimiento de la obligación, pero no la obligación en sí misma. La obligación sigue existiendo. Y ahora se han introducido las monedas virtuales. ¿Y qué pasa con el nuevo escenario creado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no cumplimos? Pues pasa lo mismo, que los bienes pasa lo mismo no, con importantes matices. Esos bienes que no hemos incluido en nuestra declaración se pueden considerar como una ganancia patrimonial no justificada, como renta del año en el que se te descubren, pero se te admite la prueba en contrario de demostrar que eras titular de los bienes desde un ejercicio prescrito. Y esto es muy importante. Y en segundo lugar, el régimen sancionador es el régimen sancionador ordinario del incumplimiento de las obligaciones formales, que son unos pocos euros por cada dato que hayas omitido, no la barbaridad que teníamos hasta el momento. Por lo tanto, sigue existiendo la obligación de declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, se añaden las monedas virtuales y con un régimen derivado de consecuencias derivadas del incumplimiento muchísimo más liviano. Aunque ojo con las ganancias patrimoniales no justificadas, porque para eludirlas tenemos que tener la prueba de que éramos titular de los bienes desde hace más de 4 años respecto del ejercicio en el que se nos descubre. Y para eso tenemos que tener la trazabilidad de los bienes y eso no siempre sucede. Y con las monedas virtuales es posible que sea incluso más complicado esa trazabilidad. En segundo lugar, también se introduce una obligación de información sobre monedas virtuales, pero no a cargo del propio titular de las monedas, sino a cargo de empresas que intervienen en el mercado de monedas virtuales. En primer lugar, de las personas y entidades residentes en España que proporcionen los siguientes servicios. Los servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros con la finalidad de mantener, almacenar y transferir monedas. Y en este caso, estos empresarios tienen que informar a la agencia tributaria sobre los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de quiénes son los titulares de cada una de esas monedas, los autorizados o los beneficiarios. Y también se introduce la obligación a cargo de esas personas o entidades residentes en España que profesionalmente prestan servicio de cambio entre monedas virtuales y de dinero o entre diferentes monedas virtuales o intermedien de cualquier modo en la realización de estas transacciones, así como aquellas personas que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas. Y en estos casos tienen que comunicar todas estas operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas, así como los cobros y pagos que se hayan realizado en dichas monedas, presentando una relación nominal de los titulares, de los sujetos intervinientes, con indicación de su domicilio y NIF. Y esto está muy en línea con la directiva comunitaria DAC 7, que ya se ha aprobado y que impone esta obligación a nivel europeo y que además prevé el intercambio de información entre los distintos países europeos, volcando la información directamente cada país, la información que recibe directamente en un repositorio común. Por lo tanto, se está intentando poner cerco a la utilización opaca de monedas virtuales, no solamente por razones de fraude fiscal, sino fundamentalmente de blanqueo de capitales, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y creo que no es muy difícil adivinar que con la situación geopolítica que se ha generado con
con Rusia, no vamos a ir a menos en este sentido, sino más bien a más. Bien, volviendo a lo doméstico y a la ley de prevención del fraude, las sanciones que se imponen a estas empresas que no cumplan con estas obligaciones de información será de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referido a cada moneda que se hubiera omitido, con un mínimo, en todo caso, de 10.000 euros. Más modificaciones que se han introducido en la Ley General Tributaria. Responsabilidad, en materia de responsabilidad. Supongo que todos conocéis lo de moda que están las derivaciones de responsabilidad en materia tributaria. Tenemos en el esquema de obligados tributarios al sujeto pasivo, al que pone en manifiesto la capacidad económica y es el deudor del tributo, pero si él no paga, existe una garantía personal de otra serie de sujetos que la ley los designa como responsables solidarios o subsidiarios. Los solidarios entran en juego en caso de que, finalizado el periodo voluntario de pago del deudor principal, éste no haya satisfecho la deuda, y los subsidiarios entran en juego en un momento bastante posterior, que es cuando tanto el deudor principal como los responsables solidarios hayan sido declarados fallidos, gozan por lo tanto del privilegio de la previa exclusión de bienes. Pero en todo caso, el responsable solidario no es un deudor solidario con el deudor principal, está siempre en un segundo plano y solamente entra en juego en caso de que el primero no pague. Pues bien, la Ley General Tributaria, la reforma de la Ley General Tributaria que se ha introducido, lo que ha hecho es prácticamente convertir de facto a estos responsables solidarios en verdaderos deudores solidarios junto con el deudor principal, porque lo que, bueno, no os he puesto ejemplos de responsable solidario y responsable subsidiario. El caso paradigmático de un responsable solidario o el supuesto que más se utiliza son aquellos que participan en negocios jurídicos llevados a cabo por el deudor principal con la intención de ocultar, alzar, transmitir sus bienes con la finalidad de impedir la traba por parte de la Administración tributaria. Ese es un supuesto paradigmático de responsable solidario, artículo 42.2a de la Ley General Tributaria. Y el supuesto paradigmático de los responsables subsidiarios es el de los administradores de sociedades en caso de que la sociedad haya cometido una infracción tributaria o en caso de que la sociedad haya permanecido inactiva, haya quedado inactiva dejando deudas tributarias pendientes. Bueno, pues para el caso de los responsables solidarios se prevé lo siguiente ahora. Imaginaos, el deudor principal se le practica una liquidación, la recurre, aporta garantías y suspende. O no aporta garantías, pero consigue la suspensión, de manera que él no tiene la obligación de pagar. O obtiene un aplazamiento y él no tiene que pagar. Bueno, pues la nueva redacción que se ha dotado al artículo 175 de la Ley General Tributaria permite que, mientras el deudor principal tiene un aplazamiento vigente o una suspensión derivada de la interposición de un recurso, la Administración tributaria no se tenga que esperar y vaya directamente contra el responsable solidario. Eso por un lado. Eso es por lo que se refiere a la responsabilidad. Otro aspecto que ha sido objeto de reforma y sobre el que os quiero llamar la atención, que es la revocación del NIF. En España tenemos un serio problema que lo ha puesto de manifiesto la OCDE en la última revisión que nos ha hecho con el número con el censo de sociedades que tenemos. Parece que es un fenómeno muy español esto de constituir una sociedad y cuando ha cesado en su objeto, en lugar de disolverla y liquidarla, dejarla como una empresa zombie con vida, pero sin proceder a su disolución y liquidación. En estos supuestos, la Ley General Tributaria contempla la posibilidad de que si tiene deudas tributarias pendientes o no presenta las declaraciones del impuesto sobre sociedades, la Administración tributaria proceda a revocarles el NIF. Que eso implica la imposibilidad de realizar ningún tipo de acto económico y eso es lo que le preocupa
a las autoridades españolas y a la propia OCDE, porque estas sociedades zombies pueden ser utilizadas no ya para el fraude fiscal, sino también para el blanqueo de capitales. Bueno, pues hasta el momento la revocación del NIF, además de impedirte operar la operativa bancaria o expedir facturas, provocaba un cierre registral en el registro mercantil, de manera que no podías seguir depositando las cuentas, que esto ya era una consecuencia jurídica bastante grave. Pues bien, se le ha dado una vuelta de tuerca adicional que consiste en que, además de esas consecuencias que ya estaban, se añade una más, y es que es la imposibilidad que es una prohibición que se le impone a los notarios de autorizar cualquier documento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación del consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase por parte de una sociedad cuyo NIF haya sido revocado. No puede realizar ningún tipo de acto con relevancia jurídica, ningún tipo de negocio jurídico, al menos a través de un instrumento público. Y además se le cierra el acceso no solamente al registro mercantil, sino a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo. Y además se impone la obligación a los notarios de que si una sociedad con el NIF revocado pretende otorgar una escritura, no solamente que se niegue, sino que además se lo comunique a la agencia tributaria. Como veis, hay una campaña en contra, dirigida a erradicar este fenómeno de las sociedades zombies. De manera que, consejo, os dediquéis al ámbito profesional que os dediquéis dentro del derecho, nunca dejéis una sociedad inactiva que dé lugar a su revocación del NIF, porque después rehabilitarlo, porque cabe la posibilidad de rehabilitarlo si demostramos que han cesado las causas que motivaron la revocación, no es sencilla, no es un proceso breve ni sencillo. Y ya digo que tiene consecuencias jurídicas graves. ¿Qué más ha hecho esta ley de prevención del fraude? Por decir algo bueno para los contribuyentes, ha deshecho el lío provocado como consecuencia del estado de alarma derivado de la COVID-19. Todos los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias como consecuencia de la declaración del estado de alarma se habían alargado en 78 días. Claro, mantener indefinidamente esta situación nos obligaba dentro de no sé cuántos años a estar contando 4 años y 78 días para saber si algo estaba prescrito. Y esto ha sido objeto de modificación por parte de la ley del fraude. De manera que esa prolongación por 78 días solamente se produce ahora respecto de aquellos plazos de prescripción que, sin tener en cuenta esos 78 días, finalizaban antes del 1 de julio del 2021. Esto significa, si vamos impuesto a impuesto, que el IRPF, a partir de 2017, el plazo será de 4 años, sin más. El de 2016 ha sido el último que ha tenido 4 años y 78 días. Si nos vamos a IVA, si presentamos declaraciones trimestrales del segundo trimestre de 2017 en adelante, ya se aplica el plazo de 4 años. Si se presentan declaraciones mensuales porque somos gran empresa, desde el mes de junio de 2017 ya empieza un plazo de 4 años. Y en el impuesto sobre sociedades, el último ejercicio afectado por los 4 años y 78 días ha sido el de 2015, el de 2016 ya ha llevado la prescripción ordinaria de los 4 años. Y a partir de ahí, pues ya siempre 4 años, salvo que tengamos otra circunstancia excepcional que esperemos que no. Otra cuestión que ha sido objeto, que es muy relevante y que ha sido objeto de modificación en la Ley General Tributaria, son las entradas domiciliarias de la agencia tributaria. Intento explicarlo de manera breve. En los últimos tiempos, bueno, ya sabéis, la Administración Tributaria puede, o con el escenario anterior a unas sentencias del Supremo a las que me voy a referir, la regulación contemplaba la posibilidad de que la Administración Tributaria llevara a cabo entradas domiciliarias con el consentimiento del sujeto pasivo o con autorización judicial en caso de que no hubiera consentimiento que tenía que ser
plenamente informado y teniendo en cuenta que la protección constitucional del domicilio no solamente afectaba a personas físicas, sino también a esa intimidad económica que se predica del domicilio social donde se encuentran las personas jurídicas. Pues bien, hace años había alguna inspección que se iniciaba mediante una entrada domiciliaria, pero era un fenómeno residual. Con el mayor volumen de información que tiene cada vez la Administración tributaria, ha sucedido que se han ido extendiendo cada vez más las inspecciones que empezaban mediante una entrada domiciliaria. Y además, a la hora de solicitarle autorización al juez, que en el caso de materia tributaria no son los jueces de instrucción, sino que son los juzgados de lo contencioso administrativo quienes conceden la autorización, las solicitudes, todo el indicio que se le aportaba al juzgado era: este señor declara unos rendimientos que están por debajo de la media de su sector. No digo que esto pasara generalizadamente, pero había casos en los que esto sucedía. Bien, pues en una inspección realizada a un contribuyente muy pequeñito, a la taberna La Montillana de Córdoba, empieza a recurrir su abogado, que es precisamente un abogado muy joven, y llega hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dicta sentencia en la que dice varias cosas. Dice que, desde luego, la solicitud de la Administración tributaria tiene que estar perfectamente motivada y que esa motivación no puede consistir en una motivación genérica de que este señor no se adapta a los parámetros normales de su sector. Que por supuesto el auto habilitante tiene que estar también motivado y que esa motivación tampoco puede consistir en esas supuestas anomalías de carácter genérica no referidas a un dato concreto y real de ese contribuyente. Pero dice algo más, porque se planteaba en el recurso de casación algo más, que es: mire usted, agencia tributaria, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa le dice que usted puede realizar entradas domiciliarias para la ejecución forzosa de actos suyos. Si usted lo que está haciendo es comenzar una inspección, no hay ningún acto suyo previo. Por lo tanto, con la regulación contenida en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, no ya es que tenga que motivar bien la solicitud y el juez la autorización, es que usted no puede empezar una inspección mediante una entrada domiciliaria, porque no está utilizando la entrada domiciliaria para ejecutar ningún acto suyo, tal y como exige la ley de la jurisdicción. Tendrá usted que empezar la inspección y, si ahí ve alguna resistencia, pues solicitar la autorización y entrar. Claro, este escenario desactivaba completamente las entradas domiciliarias, porque sin el factor sorpresa los contribuyentes probablemente, una vez iniciada una inspección, destruyen toda aquella información comprometedora que tengan en su domicilio social. Como reacción a esta doctrina, la Ley de Prevención del Fraude ha modificado tanto la Ley General Tributaria, en el sentido de incluir esos requisitos de motivación, como la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para decir que cabe el inicio de una actuación inspectora mediante una entrada domiciliaria. Este es el escenario actual, que no puede considerarse ni mucho menos cerrado, porque el Tribunal Supremo ya tiene admitidas otras casaciones donde lo que parece que se está planteando es directamente la inconstitucionalidad de que sin ley orgánica se regule, se introduzca esta restricción al derecho fundamental, porque ni la Ley General Tributaria ni la Ley de la Jurisdicción tienen ese rango. Veremos a ver qué sucede. Pero bueno, en la actualidad se están produciendo ya, ha habido una ventana de tiempo en la que no se han podido producir entradas domiciliarias, pero otra vez se están retomando como consecuencia de esta reforma legislativa. También se han introducido modificaciones relevantes en materia de sanciones. Con esa intención de facilitar el cumplimiento espontáneo y de evitar la litigiosidad, se ha incrementado el porcentaje de reducción de la sanción que se aplica en las denominadas actas con acuerdo. Las actas con acuerdo se extienden cuando
el contribuyente y el inspector se ponen de acuerdo en la liquidación, implican que no pueden ser recurridas en ningún caso y que hay que pagarlas de manera inmediata o garantizar su importe. Hasta el momento llevaban una reducción en la sanción del 50% y ahora se eleva ese porcentaje de reducción al 65%. Y también se ha incrementado el porcentaje de reducción por pronto pago. Estos son supuestos en los que no llego a un acuerdo, pero sí me conformo, no recurro y además pago dentro del periodo voluntario que me dan para ingresar. En esos casos se venía aplicando una reducción del 25% que ha sido incrementada por esta ley al 40%. Como veis, se introducen acicates para que el contribuyente en definitiva, o llegue a un acuerdo o se aquiete a la regularización inspectora a cambio de una rebaja sustancial de las sanciones. Y por último, ya hablando, para terminar con las modificaciones relativas a la Ley General Tributaria, se ha corregido también una doctrina del Tribunal Supremo relativa a la suspensión sin garantías cuando uno recurre en vía económico-administrativa. El reglamento de revisión en vía administrativa contemplaba que cuando no tenemos garantía, interponemos reclamación y le pedimos al Tribunal Económico-Administrativo que nos dé una dispensa de garantías y nos dispense de la obligación de pagar mientras se tramita la reclamación, preveía la posibilidad del reglamento de que el tribunal inadmitiera de plano, con un examen preliminar, la solicitud de suspensión sin garantías. Eso determinaba, como no era una desestimación de la solicitud, sino una inadmisión, eso provocaba que esa solicitud que yo había presentado no había provocado una prolongación del periodo voluntario de pago, de manera que cuando el tribunal me la inadmitía yo ya estaba en periodo ejecutivo y ya tenía los recargos del 5, del 10 o del 20% propios del periodo ejecutivo. Esto fue anulado por el Tribunal Supremo por razón del rango, diciendo que esa restricción no estaba prevista en la ley, ni se contenía ni se formulaba ninguna habilitación al reglamento para formularla. Bien, pues ahora lo que se ha hecho es elevarle el rango e introducirla en la ley, de manera que es muy arriesgado pedir suspensión sin ninguna garantía, porque si el tribunal la inadmite, si la admite y la desestima no tenemos problema, porque a partir de ahí tendremos un plazo voluntario de pago. Pero si la inadmite, que esa es la habilitación nueva contenida en la ley, estaremos ya en periodo ejecutivo y con recargos, ya digo, del 5 o del 10% de los recargos del periodo ejecutivo. Fuera ya de la Ley General Tributaria, y como medida que no es exactamente tributaria, aunque tiene un claro carácter fiscal, es la reducción del límite de los pagos en efectivo. Lo teníamos en 2.500 euros y ahora se ha reducido a 1.000 euros. Ojo que no, lo que se prohíbe no es pagar 1.000 euros, no es pagar 1.000 euros, es realizar cualquier pago en efectivo respecto de una factura cuyo importe sea de 1.000 euros o más. Es decir, con una factura de 5.000 yo no puedo pagar 900 euros en efectivo y el resto mediante transferencia. Ahí ya estoy incumpliendo. Lo determinante no es el importe del pago, sino el importe de la factura. Como veis, otro paso más para intentar conseguir la trazabilidad de todas las operaciones también en su vertiente monetaria. Por lo tanto, Ley General Tributaria, con todas esas modificaciones a las que me he referido, hay alguna que me he ido saltando por razón del tiempo que tenemos. En segundo lugar, vuelta de tuerca a la limitación de los pagos en efectivo. Y en tercer lugar, vamos a ver el valor de referencia, que os lo explico brevemente. El valor de referencia sustituye al valor de mercado en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales cuando lo que estamos transmitiendo sean inmuebles. ¿Cuál es la situación que teníamos hasta la entrada en vigor de la ley del fraude? Pues que ambas leyes, la de los dos impuestos, decía que la base imponible era
el valor real que la jurisprudencia había interpretado como equivalente a valor de mercado. Bien, pues el contribuyente declaraba determinado valor y frente a eso la administración lo que podía hacer era una comprobación de valor. Una comprobación de valor mediante una serie de métodos que están previstos en la Ley General Tributaria, en su artículo 57, que el fundamental es el dictamen de peritos de la administración. Y frente a esa comprobación de valor, el sujeto pasivo podía instar una tasación pericial contradictoria, que es aportar su tasación, y si no había una discrepancia relevante entre la de la administración y la del sujeto pasivo, se iba a la de un perito tercero. Pero también cabía otra posibilidad, que era interponer recursos contra esa tasación. Y esos recursos se ganaban en su 90% por falta de motivación de los dictámenes periciales y sobre todo por alguna exigencia añadida que había introducido el Tribunal Supremo, como era la necesidad de que se realizara en todo caso una visita física por parte del perito a los inmuebles. Y eso, teniendo en cuenta las comprobaciones de valor, el número de comprobaciones de valor que se realizaban, pues era prácticamente imposible realizar una visita física. Con lo cual, el sistema, desde el punto de vista de las administraciones tributarias, había colapsado, porque no podían cumplir con esos requisitos de la jurisprudencia. Cuando el contribuyente interponía recursos y ganaba, se anulaba, volvían a hacer una segunda comprobación de valor, pero volvían a incurrir en los mismos vicios, volvías a recurrir y ganabas. Y además el Tribunal Supremo había establecido para estos supuestos una doctrina del doble tiro. Puedes hacerlo una vez mal, pero una segunda vez mal ya supone que has perdido la posibilidad de comprobar para siempre. Pues bien, con la intención de que estos tributos se liquiden de una manera, o se comprueben de una manera más objetiva y facilitarle el trabajo a las comunidades autónomas, a las administraciones autonómicas, la ley del fraude ha sustituido la base imponible de estos dos impuestos, de sucesiones y de transmisiones, y ya no, tratándose de inmuebles, ya no es el valor de mercado, sino el valor de referencia, salvo que tú declares uno superior, que puedes siempre declarar uno superior. ¿Y qué es esto del valor de referencia? Pues el valor de referencia no es otra cosa que un valor fijado por la Dirección General del Catastro a partir de los precios que les comunican los notarios a través de las escrituras que formalizan. Lo que se prevé, ya tenemos los valores de referencia para el año 2022 en vigor, es que cada año la Dirección General del Catastro, recogiendo toda esa información, va a hacer un estudio del mercado inmobiliario, va a delimitar zonas homogéneas de valoración, zonas de una ciudad donde los valores son similares, va a establecer por cada una de esas zonas un valor en euros por metro cuadrado y eso luego lo va a individualizar por cada uno de los inmuebles teniendo en cuenta algunos factores singulares del inmueble como su antigüedad, su ubicación. Veremos a ver si su altura o las calidades constructivas, esto no está muy claro porque para este año estamos en un régimen provisional. Y a eso se le va a aplicar un coeficiente de minoración que para el año 2022 es el del 0,90. Pues bien, como veis, este valor ya no es necesario comprobarlo porque nos viene dado con carácter previo por parte de la Dirección General del Catastro. De manera que cuando tú realizas una transacción, sea cual sea el precio que consignes, como mínimo vas a tener que poner como base imponible de sucesiones o de transmisiones patrimoniales onerosas el valor de referencia. ¿Y qué posibilidades existen de impugnar estos valores de referencia? Pues esto es otro de los problemas, porque lo que contempla la normativa introducida en el texto refundido de la Ley de Catastro es un procedimiento en el que se fija se elabora y se publica ese informe del mercado inmobiliario, se publican los mapas de valoración catastral con las zonas homogéneas y después se saca una resolución en el que se establecen cómo van a aplicarse esos euros por metro cuadrado a cada inmueble dependiendo de la zona. Pues bien, eso es lo que tiene que ser objeto de impugnación, porque después la singularización de cada valor de referencia
no es objeto de, no puede ser objeto de recurso. Puede discutirse solamente si existe un error, por ejemplo, descripción catastral de una finca que tiene una cabida a unos metros distintos a los reales. Yo puedo discutir cuando se me asigne un valor de referencia concreto si tantos euros por metro cuadrado, en mi caso deben ser X metros o X menos 10 porque está la descripción catastral mal. Pero no puedo discutir el módulo del valor de referencia. Eso lo tengo que hacer impugnando la resolución. Eso es la configuración legal que se le ha dado. Con lo cual, quedan valores objetivos que van a ser de muy difícil impugnación, salvo casos de errores, casi en la mayor parte de los casos, errores de carácter físico o jurídico en la descripción de los inmuebles. Claro, esto ya elimina las comprobaciones de valor, las tasaciones periciales contradictorias que no caben frente a la asignación del valor de referencia y simplifica, incrementa de alguna forma la recaudación para las comunidades autónomas y de facto lo que ha pasado es que se han aumentado estos dos tributos por vía de objetivizar su base imponible. ¿Qué nos puede deparar de cara al futuro estos valores de referencia? Pues hombre, no tengo yo tan claro que la jurisprudencia, que los tribunales de justicia no vayan a permitir que impugnemos los valores de referencia aportando dictámenes periciales, aún no habiendo recorrido la resolución. Esto es una incógnita. No sabemos si se va a primar el derecho de defensa en estos casos. Con el valor catastral que se fija del mismo modo, no existe esta posibilidad, salvo circunstancias muy extraordinarias. Pero bien es verdad que el valor catastral afecta prácticamente al impuesto sobre bienes inmuebles, que es de muy pequeña cuantía y no genera tanta litigiosidad. Y en segundo lugar se plantea incluso la duda de si un sistema objetivo de esta naturaleza es constitucional, teniendo en cuenta las dos sentencias que han recaído del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sobre la plusvalía, donde también existía un método objetivo de cálculo de la plusvalía y que ha sido declarado inconstitucional porque no reflejaba la capacidad económica real derivada de esas transmisiones de suelo. Por lo tanto, incógnitas en relación a qué es lo que va a suceder con el futuro del valor de referencia. Lo que sí parece que es seguro que podemos adelantar es que va a dar lugar a controversia y a litigio. Para ir finalizando ya, nos quedaría solamente sociedades e impuestos sobre la renta de las personas físicas. En sociedades se han introducido una serie de modificaciones muy complejas para transponer la directiva sobre asimetrías híbridas, en las que no voy a entrar. La modificación así más de andar por casa tampoco es que se afecte a todos los contribuyentes, pero al menos sí la quiero mencionar, que es la que afecta a los regímenes de SICAPs. Como sabéis, las SICAPs son instrumentos de inversión colectiva que permiten que esa sociedad que constituimos entre muchos, entre 100 al menos, como mínimo, es una especie de capitalismo popular en su confección, ¿no? Y aunque después se han transformado en otra cosa, como ahora diré. Digo, que tributan al 1% en el impuesto sobre sociedades y entonces podemos dejar nuestros ahorros ahí remansados si no necesitamos llevárnoslo a la cabeza de la persona física con una tributación muy pequeñita en la sociedad de un 1%. ¿Qué ha sucedido con las SICAPs? Pues que esta idea del capitalismo popular se ha adulterado, porque aunque exigía la ley que tuviera 100 partícipes, lo cierto es que la realidad era que había un partícipe verdadero y los demás eran los que en la jerga se denominan mariachis, es decir, personas hasta llegar a los 100 que eran titulares de una participación de muy pocos euros, de manera que toda la SICAP estaba en manos de una única persona.
Bien, pues esto se ha modificado y ahora para ese cómputo de si tiene o no 100 partícipes, solo se tienen en cuenta aquellos que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros. Y además, este requisito de que tengamos 100 que al menos sean titulares de 2.500 euros, se tiene que mantener durante un periodo de tiempo que represente al menos las 3/4 partes del periodo impositivo. Por lo tanto, ya no caben esas SICAV con mariachis, o por lo menos no caben aplicando ese tipo de gravamen del 1%. Con lo que, de manera simultánea y sabiendo el legislador que esto iba a provocar un deseo de disolución de las SICAVs españolas, porque para las grandes fortunas ya dejaban de ser atractivas, ha introducido un régimen transitorio para las SICAV actualmente existentes para que se puedan disolver sin pagar impuestos, pero previendo que los paguen en un futuro con un régimen de diferimiento y hasta que se disuelvan siguen tributando al 1%. Pero para eso tienen que acordar la disolución y liquidación durante 2020 y proceder a la efectiva liquidación en los 6 meses posteriores. Ahora mismo estamos en pleno proceso de SICAV disolviéndose y liquidándose. Y bien, ya para finalizar, 2 modificaciones relativas a IRPF. La primera afecta a muchísimos contribuyentes. Como supongo que sabéis, cuando uno percibe rendimiento de capital inmobiliario porque tiene una vivienda, para el caso de viviendas alquiladas, puede aplicar una reducción de esos rendimientos del 60%, es decir, ingresos menos gastos, rendimiento neto, y al rendimiento neto lo reduzco en un 60%, con lo cual solamente me llevo a base imponible, a base liquidable el 40%. Esto hace muy atractivo el alquiler de vivienda desde una óptica fiscal, porque es muy pequeña la cuantía que se integra en la base imponible. Ahora bien, cuando se introdujo esta medida, se decía que ese 60% se aplicaba a los rendimientos declarados. Por lo tanto, no a los no declarados. De manera que si la Administración descubría que en lugar de haber cobrado 12.000 euros de alquiler, yo había cobrado 18, cuando me regularizaba esos 6.000 de diferencia, a esos 6.000 no le aplicaba el 60% de reducción. Pero la Administración fue más allá. Imaginaos que en lugar de descubrirte ingresos, que los habías declarado todos, lo que hace es quitarte gastos que consideras no deducibles. Pues a esos gastos que te quitaba, a esa parte del rendimiento que se te incrementaba como consecuencia de la reducción de gastos, tampoco le aplicaba lo del 60%. Esto fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Supremo y lo que ha hecho la modificación en la ley de renta operada por la ley del fraude es corregir esta doctrina del Tribunal Supremo. Es decir, lo del 60% solamente se aplica a los rendimientos originales que hayas declarado, a los ingresos menos gastos que hayas declarado en tu autoliquidación original. Si yo después eso lo rectifico, ya sea por la vía de aumentar los ingresos o ya sea por la vía de disminuir los gastos, a esa parte nueva del rendimiento te lo voy a integrar en la liquidación sin practicarle liquidación alguna. Eso por un lado. Y finalmente, modificación importante para Galicia, Baleares, bueno, algunas de las islas de Baleares y Cataluña, que son los denominados pactos sucesorios. Estos son propios de estos derechos forales donde cabe una sucesión mortis causa en vida. Donaciones, pero que tienen la naturaleza jurídica de sucesión mortis causa. Claro, ¿qué régimen fiscal tenían estos pactos sucesorios? Pues cuando alguien se muere, la revalorización de sus bienes que se pone de manifiesto como consecuencia de su muerte no tributa. En España está declarada exenta la denominada plusvalía del muerto. Si un señor compró un bien inmueble por 120.000 y cuando fallece tiene un valor de mercado de 300.000, esa diferencia de valores no tributa en su declaración de la renta, mientras que si lo donara, sí. Mientras si lo donara, sí. Claro, en estos territorios forales, ¿qué se podía hacer? Pues que el padre, en lugar de donar, se acogiera a un pacto sucesorio y transmitiera sin pagar el IRPF.
primer paso de la operación. Segundo paso, como se ha extendido que entre padres e hijos las sucesiones y donaciones prácticamente no tributan en ningún territorio, entonces el hijo que recibe ese inmueble, que el padre lo compró por 120, no se muere, pero hace una sucesión hereditaria por 300. En ese momento vale 300. Esos 300 no paga el hijo por los mismos porque se aplica la bonificación autonómica correspondiente. E imaginaos que después el hijo lo quiere vender o ya tiene proyectada la venta. Bueno, entonces, en lugar de declarar que el valor de mercado del bien en el momento en el que se hace el pacto sucesorio es 300.000, digo que son 500.000, porque tampoco voy a pagar ni en renta ni en sucesiones. Y cuando venda, si vendo por 550.000, pues ese hijo tiene una ganancia patrimonial en IRPF única y exclusivamente de 50.000 euros. Es decir, un bien cobrado, un bien comprado por su padre, transmitido a través de un pacto sucesorio, comprado por 120.000, lo termina vendiendo el hijo por 550.000, pagando única y exclusivamente sobre una base imponible de 50.000. Esto es lo que estaba pasando. Para evitar eso, el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que si el beneficiario de un pacto sucesorio transmite el bien antes del transcurso de 5 años desde el pacto o antes desde el fallecimiento del causante, si se produjera con carácter previo a esos 5 años, se subrogará en la posición del transmitente respecto al valor y a la fecha de adquisición cuando dicho valor fuera inferior al previsto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En el ejemplo que estoy poniendo, si esa venta que hace el hijo se hace antes de los 5 años desde el pacto sucesorio, lo que pasaría es que ese señor se subrogaría en cuanto al valor del bien en el que tenía su padre. Es decir, ese señor tributará en IRPF por una ganancia patrimonial por diferencia entre 550.000 y 120.000. Por lo tanto, se ha deshecho, al menos en ese periodo de garantía de cautela de 5 años, el atractivo fiscal que tenían los pactos sucesorios para evitar este tipo de maniobras que podían considerarse poco contrarias al espíritu de la ley. Y bien, prácticamente con esto creo que me he referido a las principales novedades introducidas por esta ley, que como veis no son pocas ni de poco calado. Así que a partir de ahora quedo abierto a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Jesús. Nuevamente, bueno, muchísimas gracias a Lefebvre. Yo creo que además es fundamental que tenemos claro conceptos de fiscalidad, que además, bueno, los abogados y los jóvenes tenemos que estar cada vez más concienciados, bueno, también para tratar nuestra capacidad de ahorro. Nada, También. Sí, también. Mira, respecto al alargamiento de los plazos de prescripción, ¿los procedimientos de comprobación limitada cómo se ven afectados? Los procedimientos de comprobación limitada, exactamente igual que todos, vamos a ver, durante los que estuvieran iniciados cuando se produjo el estado de alarma, quedaron con ese plazo de los 78 días en stand-by. Pero es que fue más, no ya es que produjera una suspensión de los plazos de caducidad del procedimiento, sino que provocó un alargamiento de los plazos de prescripción, no ya del procedimiento, sino de la propia obligación. De manera que antes de esta reforma, que ha eliminado ese efecto, era muy difícil saber qué ejercicios estaban prescritos, porque tenías que contar desde, yo qué sé, renta del 2015 que se presenta en junio de 2016. Tenías que contar 4 años más 78 días y ahí se producía la prescripción. En todo ese periodo, en 4 años y 78 días, te la podían interrumpir por un procedimiento de inspección o por una comprobación limitada. Porque lo que se había producido no era un alargamiento del periodo de extensión del procedimiento de comprobación, sino del propio plazo de prescripción de la obligación tributaria que se había visto prolongado en 78 días adicionales a los 4 años. ¿Me explico o no?
Pero Sí. ahí daba igual que la administración te la interrumpiera ya por comprobación limitada, por inspección o por lo que fuera. Cuestión distinta son aquellas prescripciones que antes del estado de alarma se hayan interrumpido por una comprobación limitada o una inspección. Pero ahí desde que actuaron tienen 4 años y 78 días. En algunos casos, o 4 años. O sea, Que los plazos adicionales a los, vale, a los 4. Los 4 es si no hacen nada, pero en el momento en el que hayan intervenido antes de finalizar los 4 y te hayan hecho cualquier cosa, te han vuelto, Si vuelve a reiniciar el plazo. te han vuelto a crear 4 años. Y si como consecuencia de esos 4 años cumplen la regla esa de que sin suspensión hubiese prescrito antes del 1 de julio de 2021, para ese caso, la interrupción de la prescripción habrá provocado una prolongación de 4 años y 78 días. Un lío. Vale. Pero la norma, por lo menos, ha limitado esto temporalmente, como ya he dicho, y por eso me he preocupado de decir qué pasa en renta, qué pasa en sociedades y qué pasa en IVA. Bien. A ver un momentito, que nos están aquí preguntando. Bueno, ha tardado en saltar, como ya te comenté. Respecto a la obligación de información sobre la tenencia de criptomonedas, ¿cuándo debe hacerse dicha información? ¿En el ejercicio fiscal en el que se ha invertido o cuando se ha convertido y se ha obtenido una ganancia en euros? Cuando se ha invertido. En el ejercicio fiscal. En el que inviertes, no cuando, vamos a ver, cuando realizas la criptomoneda, tendrás una ganancia patrimonial en IRPF del año en el que has vendido la criptomoneda. Vale, o sea, lo importante es el momento en el que tú vendes y obtienes una ganancia. A la hora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, está claro. Pero me he referido con que tenemos obligación de informar de la tenencia de criptomonedas en el extranjero. Eso, en esa obligación que es meramente informativa, entro desde el momento en el que adquiero la moneda. Y en todos los años de tenencia de la moneda tendré la obligación de suministro de información. Jesús, vale, en relación con esto, si hemos realizado operaciones múltiples, se ha invertido en una criptomoneda, se ha vendido, se ha invertido en otra, así sucesivamente. En cada operación está generando un resultado positivo o negativo, que tiene la consideración de ganancia patrimonial. O pérdida patrimonial, que también puede ser. O pérdida patrimonial. Claro, nos está preguntando cómo declaramos esto si estamos, claro, si tenemos mucha actividad en este sentido. Operación a operación tendrás que determinar el resultado. Pero esto pasa con la gente que tiene mucho movimiento bursátil. Vale, aquí nos están haciendo una precisión. Vale, nos está diciendo, si he invertido, ¿vale? Pero hasta que no decido vender y recibir el dinero en la cuenta bancaria, no tengo obligación de informar ni de tributar por ello. De informar si está en el extranjero, tienes desde el momento en el que inviertes. De pagar desde el momento en el que transformas. Y transformas no solamente en dinero, sino también cuando transformas a otra moneda, a otra criptomoneda. Pero la obligación de informar cuando la tienes en el extranjero es por la mera tenencia. Eso no te genera renta alguna mientras no lo muevas, pero tienes que informar si está gestionada en el extranjero esa moneda. Cuando realizas, pagas en el año en el que realizas. ¿Me explico? Sí. Vale, Jesús, nos preguntan respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, respecto a la impugnación del valor de referencia, ¿existe alguna regulación que haya homogeneizado los procedimimientos o en función, o todo depende de la comunidad autónoma en la que resida el inmueble? No, porque está absolutamente homogeneizado porque la impugnación se ha regulado
primero, que el catastro, aunque les va a dar servicio a las comunidades autónomas por esta vía de fijar el valor de referencia, es un organismo del Ministerio de Hacienda Estatal. Por lo tanto, es ley del catastro, que es una única ley para todo el territorio, y ahí se dice que lo que se tiene, contra lo que podemos interponer recurso, es contra esa resolución que fija los módulos para el valor de referencia. Y la discusión particular del valor de referencia en concreto nuestro lo han introducido en la ley del impuesto sobre sucesiones y en la ley del impuesto sobre transmisiones, que también son leyes estatales. Son tributos cedidos, pero son de regulación estatal. Y ahí lo que podemos hacer es esa discusión. Lo que nos dice la ley es que podemos discutir el valor de referencia concreto que nos han dado a nosotros, pero solamente por estos errores a los que me estoy refiriendo, de diferencias de cabida o de alguna peculiaridad jurídica que tenga el bien y que no esté bien recogida en la descripción catastral. Si lo que queremos es anular completamente todo el valor de referencia, tendremos que haber recurrido antes, que se publica en noviembre, esa resolución de la Dirección General del Catastro. Y esa es única para todo el país. Jesús, nos están preguntando un poquito si puedes aclarar un poco en la reducción del límite de pagos a efectivo, que se ha reducido a 1.000 euros. ¿En qué casos se permite o no se permite un pago de mayor cantidad? Siempre que el importe de la factura, con el IVA incluido, o sea, sumándole el IVA, sea de más de 1.000 euros, no se puede realizar ningún pago en efectivo de esa factura. Factura de 3.000 euros, yo no puedo decir pago 900 en efectivo y te hago una transferencia por 2.100. No. Lo que determina el incumplimiento de la norma no es tu pago, es el importe de la factura. Es que se dice vulgarmente limitación de los pagos en efectivo a 1.000. No, lo que se ha hecho es más. Es imposibilitar cualquier pago en efectivo de cualquier factura cuyo importe sea superior a 1.000. Vale. Bueno, nos están diciendo los pagos que sean a través de Bizum como nuevo modo de pago, eso no es ¿cómo efectivo? Están regulados? Eso no es pago en efectivo, ese pago se puede hacer. Vale, perfecto. Porque es bancario. Incluso hay administraciones tributarias como las forales vascas que admiten ya, y la agencia tributaria lo va a meter, el pago de impuestos mediante Bizum. Vale. A ver un momentito. Vale. Bueno, nos están preguntando si puedes repasar un pelín el proceso de infracciones y sanciones tributarias, si los porcentajes han aumentado. Sí, vamos a ver. Hasta el momento teníamos los siguientes porcentajes de reducción. 50 por acta con acuerdo, que es un acuerdo absolutamente cerrado que conlleva el pago inmediato y que me imposibilita recurrir. Segundo tipo de actas que hay, las de conformidad, que yo digo que no voy a recurrir y se me aplica una reducción del 30% en las sanciones. Y además, en estos supuestos de acta de conformidad, si yo pago pronto, tenía una reducción, es decir, si yo pago dentro del periodo voluntario de pago, tenía una reducción adicional del 25%. Por lo tanto, teníamos 50, 30 y 25. 50 por acuerdo, 30 por conformidad, 25 por pronto pago. Que tengo un error en la diapositiva. Perfecto. Que eso es lo que a lo mejor me he dado cuenta echándole un vistazo. Que eso a lo mejor es lo que ha llevado a alguien a confusión. Por lo tanto, el escenario era 50, 30, 25. Ahora es el de 50 ha pasado al 65, el de 30 se queda como estaba, que es el acta con conformidad, y por pronto pago, en lugar de 25 hemos pasado al 40. Por lo tanto, ahora tenemos 65 por acuerdo,
30 por conformidad, que es lo mismo que teníamos antes, y 40 adicional por pronto pago, que era donde antes teníamos un 25. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. La verdad que nos hayas podido acercar las novedades bueno, de los procedimientos tributarios y de la ley general tributaria es sumamente interesante. Esperamos además que a los asistentes os haya gustado. Gracias por vuestras preguntas. Bueno, un momentito, perdón, que justo... Ah, bueno, venga, aprovechando el tema de actualidad. ¿Cuál es? Nos pregunta Álvaro, ¿cuál es la relación entre el sistema SWIFT y las criptomonedas en relación al conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania? Cuéntanos un poquito si a lo mejor a nivel europeo se va a establecer algún tipo de medida. No tiene tanto que ver con la... Bueno, no tiene tanto que ver. La desconexión de los bancos rusos o de algunos bancos rusos del sistema SWIFT les dificulta muchísimo la operativa, ¿no? Y lo que parece que se sospecha es que van a utilizar las criptomonedas para poder seguir haciendo transacciones que están al margen del sistema SWIFT. La preocupación europea por las criptodivisas es anterior a la guerra de Ucrania, fundamentalmente porque no hay información sobre cuánto dinero se está moviendo a través de operadores con criptodivisas, precisamente por su propia opacidad, porque la opacidad es inherente. Entonces, ya antes de que estallara la guerra con Ucrania, hay una directiva que son la denominada DAC, que es una directiva que nos obliga a todos los países por igual en la Unión Europea a exigir información a nuestros contribuyentes y que da un paso más, además, todos pedimos a los contribuyentes la misma información y además nos la intercambiamos de manera automática. De manera que si la administración española recibe datos que afectan a Holanda, Holanda lo va a saber porque lo va a colgar en ese repositorio común. Vale, pues dentro de esa directiva, que va siendo objeto de sucesivas modificaciones, llamamos por la DAC 7. Y cada numerito es que se le añaden nuevas cosas que les pedimos a los contribuyentes que nos digan para intercambiar. Ya se han metido, y lo último en incorporarse han sido las plataformas de alquiler del Airbnb, que van a dar información a todos los países de cuántos pisos alquilamos y eso va a ser intercambiado a través de esas plataformas, y otra es la criptodivisa, pero ya estaba previsto. Y yo simplemente he dicho que este ardor guerrero por tener información en relación con las criptodivisas no parece que vaya a disminuir precisamente como consecuencia de la crisis ucrania, sino que más bien parece que se va a incrementar, pero ya era una preocupación por el temor de que fuese refugio de dinero ilícito, en definitiva. No ya no solo por razones fiscales, sino tráfico de armas, en fin, blanqueo, en definitiva. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, como he dicho antes. A todos los participantes, muchas gracias por las preguntas. Recordaros que, bueno, mañana tenemos las últimas sesiones del Congreso de AJA Madrid. Esperamos además que os estén gustando las sesiones. Y Jesús, esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones, porque la verdad que me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Si lo llego a saber, hacemos un monográfico de criptodivisas, Alberto. Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes.